¿Por qué es tan importante la rutina? ¿A qué nos referimos con esto? Una persona que no sabe si va a salir o no tiene una ocupación o no tiene una red de apoyo, como decimos, pues hay veces que le da igual vestirse o no vestirse. Que primero nos sentimos muy mal, después aislados, después viejos, ya no servimos para nada, ya no tenemos motivación para nada, dejamos de luchar. Como digo yo, mi principal competidor es Jorge Javier, porque es un estímulo pasivo, diario y que rompe la estructura de tu día a día. Y si eres hijo, hija o vecino y estás observando que eso pasa en alguien que no se está dando cuenta de que está pasando, ¿cómo podrían ellos ayudar? Son pequeñas cosas que te van a dar esa estabilidad. Y cuando hay deterioro, lo que hay que luchar es por eso. Porque dentro de toda la lista de tareas y de actividades que tenemos en el día a día, que esa persona sea capaz de hacer por sí misma el máximo. Ese deterioro que a lo mejor en 3 meses en tu sofá te devora, bueno, aquí vamos a intentar luchar día a día porque se ralentice. Hoy vamos a hablar de la soledad, que es un tema complicado. Lo vamos a centrar en el mundo del mayor, pero no te vayas. La soledad le puede sobrecoger a alguien con 15, con 30, con 50. De repente, a lo mejor tienes mucho, pero te preguntas, ¿y por qué me siento tan vacío? ¿No? Tengo tanto y ¿por qué me siento tan vacío? No llega dando un portazo, llega despacito. Primero cancelas un plan, luego dejas de llamar y después dices, ya contestaré. O también puede llegar en una buena racha y de repente, paf, estás en el sofá y te susurra, ¿y ahora con quién comparto todo esto? En el mundo del mayor, desgraciadamente, el contraste es todavía peor. Un día bueno le puede recordar a una persona mayor pues, lo que ya no está. La pareja que perdieron, los amigos que ya no pueden venir, el cuerpo que ya no responde igual, o la agenda, ¿no? Que antes estaba llena y ahora está vacía. Lo que sí podemos sacar como positivo, si se puede decir así, dentro de todo esto, es que la soledad es un síntoma, no es una condena, ¿no? Entonces, como es una señal, para cambiar una rutina. Y lo bueno es que es posible. Lo que pasa es que hay algo malo en la rutina que estás llevando, ¿no? Y bueno, para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a Manuel Sánchez Pedreira, un superhombre y terapeuta ocupacional Muchas gracias. en nuestro centro de día. Hola, Manuel. Muchas gracias. Así que, Manu, si te parece, aterrizamos un poco el tema Muy bien. y me cuentas cómo lo definirías tú, la soledad. Lo primero que me gustaría demarcar es la diferencia entre una soledad buscada o desde la autonomía personal que tiene cada individuo. Bueno, pues a lo mejor me ha cansado mi trabajo, el ritmo de la ciudad o una ciudad tan grande y nos dedicamos pues, al rural o volvemos al pueblo o buscamos unas salidas tanto laborales como de entorno más tranquilas. Eso es una soledad buscada. El que se quiere hacer pastor es una soledad buscada. Pero nosotros lo que queremos hablar de aquí es la soledad no deseada. Esa soledad que, como decías tú, te llega cuando tu ciclo vital cambia, tanto las funciones corporales como las cognitivas ya no tienes esa facilidad ni tienes esa agilidad y, claro, tu red de apoyo también ha cambiado. Tus hijos ya, pues, afortunadamente, dadas las circunstancias actuales, pueden abandonar el nido o van a un trabajo fuera de nuestra comunidad. Esa red de apoyo pues, se debilita. En el caso de una jubilación se pierden los compañeros de trabajo, se pierde la rutina diaria. En el caso de si una viudedad o de, como decías tú, de los amigos que van desapareciendo, al final se pierden ocupaciones y fechas que antes te iluminaban y que ahora ya no las tienes. Hablábamos antes, hablaba yo en la introducción de la rutina, ¿no? Ujú. ¿Por qué es tan importante la rutina? ¿A qué nos referimos con esto?
La rutina, pues, es uno bueno, yo como terapeuta ocupacional y dentro de la terapia ocupacional es una herramienta que debemos implementar en toda persona, pero ya no solo en el caso de soledad. Para una persona que se quiere recuperar de un ictus o que se quiere recuperar de un infarto, de una amputación, Ujú. necesita marcar unas rutinas de ejercicios, de tiempo dedicado al reentrenamiento del vestido, de la alimentación. En el caso de una rutina en una persona mayor, lo que organiza es el día y también da posibilidad a que esas funciones se expresen y como que te organizan el día a día y te llevan a objetivos a corto plazo, te dan objetivos a largo plazo, porque tú si tienes una rutina, también tienes que salir de esa rutina. Pero si tú en el día a día sabes que tienes que hacer o luchar por hacer tus compras y tu independencia en alimentación, o al dar el paseo, o al poder quedar con amigos, marcas una rutina que te estructura el día. Una persona que no sabe si va a salir o no tiene una ocupación o no tiene una red de apoyo, como decimos, pues hay veces que le da igual vestirse o no vestirse, y le da igual lavarse o no lavarse. Y entonces todas esas pequeñas cosas que parecen tonterías son las que estructuran y al final a esa persona le dan no trabajo, pero sí un mantenimiento de un ánimo, lo que decimos, una limpieza, un vestido, una alimentación, una preocupación por su entorno, por decir, oye, llueve, qué planes hay, se está acercando la Navidad, cómo se va a celebrar en mi ciudad. Y si esa persona lo deja o simplemente desaparece, todas esas O se cosas, deja o llevar. sea, se deja llevar, todas esas cosas por detrás, pues desaparecen. Las compras, el darse un capricho el fin de semana y decir, bueno, pues he comido muy bien toda la semana. Bueno, pues este fin de semana un chuletón. Si no tenemos esa rutina y no tenemos esa dedicación para darnos estructura a lo largo de la semana, mm, se desvirtúa todo. Vamos a ponernos en el caso de una persona que se sienta un poco identificada con lo que estamos hablando aquí. ¿Qué señales tendría que estar observando? Vamos a irnos a las más iniciales, ¿no? Ujú. Un caso quizá en el que no hay deterioro cognitivo, todavía no hemos avanzado, porque en el centro de día sí que es verdad que vienen muy distintas Sí, hay muchos casuísticas. perfiles, sí. Cada persona es distinta. Sí. Entonces, por ponernos en ese caso de aquel que a lo mejor está en casa, nos está mirando y dice, a ver, ¿en qué me tengo que fijar? O sea, ¿en qué señales me tengo que fijar yo? Igual me siento un poco identificado. Bueno, lo que decíamos, primero, esa rutina que dices tú, que dentro de un adolescente, un adulto o hasta en los niños pequeños tienen su estructura, su tiempo de educación, de actividades extraescolares, de ocio, de tiempo en familia, de cine o televisión o de pantallas. Todo eso está regulado. Dentro de un adulto igual, tiene su trabajo, tiene sus hobbies, tiene su familia. En la persona mayor igual. ¿Qué pasa? Que llega un momento, por la causa que sea, podemos hablar de muchas causas. Jubilación, cambio de ciclo vital en el que ya nos hacemos un poquito más mayores, no tenemos tanto acceso a las ocupaciones que antes nos gustaban. Una persona mayor, pues claro que puede hacer puenting o puede hacer montañismo, como fue el caso de Carlos Soria, que ya lo mencionaremos si hace falta. Pero quiero decir, lo Gran normal, caso de gran Carlos Soria. caso, pero lo normal es que una persona que, por ejemplo, antes hacía fútbol, con el paso de los años no puede seguir haciendo fútbol. De Entonces ahí hay lo de cambiar la de rutina ahí a algo cambiar. adaptado a tu edad Exactamente. No quiere decir que, y tu capacidad, ¿no? No solo tu edad, sino también tu capacidad. claro, es una cosa de autoconocimiento, de decir que eso va a llegar. Hay que reconocer el problema y el envejecimiento y la edad, menos creo que Putin y el de China, que quieren vivir 150, los demás tenemos que afrontar de que va a llegar y tenemos que prevenir e intentar adaptar esa rutina. Es decir, yo voy a seguir relacionado con el mundo del fútbol, pero a lo mejor como entrenador, como ayudante, como espectador, como, bueno, como motivador, pues para mi nieta, mi sobrino o quien sea, como un apoyo más, pero intentar adaptar esa actividad para que sigan nuestras vidas. Las primeras señales que hay que detectar, pues lo que decíamos, si dentro de ese equilibrio ocupacional sabemos que nos va a venir una jubilación, un cambio de domicilio porque tengo que irme con mis hijos, pues por circunstancias o por seguridad. Em, Desgraciadamente, una pérdida de un enviudamiento, perdón, o algo así similar, provoca un choque en la persona que necesita adaptar esa rutina. Tú si estás, lo que nos pasa, bueno, a muchos casos que vienen para aquí. Yo es que estoy cansada de pensar en dos.
y siempre cocino para 2 y siempre y eso ahora, se tiene que adaptar, se tiene que prever, cambiar ese equilibrio ocupacional y decir, toda persona necesita un trabajo, con trabajo no es algo remunerado, sino un hobby, una ocupación, algo significativo que los motive día a día, que los lleve a unos objetivos a corto plazo y a largo plazo. Aparte de eso, hay otras necesidades, que es ocio, tiempo libre, participación social, lo que decíamos de ocupación, hobbies, también hay alimentación, todos esos aspectos son muy importantes para que una persona se sienta plena, se sienta satisfecha. Y cuando se varía ese equilibrio ocupacional es cuando pueden aparecer esas dudas o esos sentimientos de aislamiento, de soledad, de ya perder la motivación. Y esos primeros signos de decir, bueno, pues ya no me apetece, pues ya no voy porque me siento inseguro, ya no tengo con quien me acompañe, lo mejor es intentar adaptarlo y poder reconducirlo, sea a través de un profesional o sea con la poquita red de apoyo que tengamos. ¿Se te viene a la cabeza la historia de algún caso que quizá llegara algo tarde, pero que todavía se podía hacer algo? A mí Muchos, también, ¿eh? ya Pero... ya llevamos un tiempo y hay muchos y como decíamos, cada persona es un auténtico mundo y lo que funciona para una no tiene que funcionar para otra y lo que una persona a lo mejor tarda 15 días, otra tarda 3 meses, pero dependiendo de ese grado hay muchos grados. Hay personas que llegaron con 50 y pocos, con una jubilación muy anticipada por trabajos, se me acuerdo que era Sí, sí, es el que me viene a mí era a el que la me cabeza venía a ti, también. claro. Es que ese, la verdad que fue un caso tal cual. Un trabajador que creo que echó más tiempo embarcado que en tierra, estaba ya, entonces se jubiló con 50 y poco, y a partir de ahí, lo que decíamos, un cambio en su rutina o en su ocupación, porque para él el mar era lo más, y cuando eso cambia hay que adaptarse. Y ahí tuvo ese pico no de depresión, porque hay casos de depresión muy severa, muy recurrente, que no se pueden levantar, que primero tienes que ir a trabajar esa depresión y ese ánimo y comportamiento con psicología y luego, una vez que esté abierto al campo, ir ofreciéndole estímulos y experiencias. Pero en el caso, acabó su trabajo, tocó, por decirlo así, tocó fondo, como nos pasa a muchos, que primero nos sentimos muy mal, después aislados, después viejos, ya no servimos para nada, ya no tenemos motivación para nada, dejamos de luchar, o todo lo que nos viene de manera pasiva. Y al llegar aquí, en En tu el caso había centro, una depresión muy en su profunda. caso había una depresión muy fuerte porque era un chaval muy joven que se sentía totalmente autónomo, sin ninguna diversidad funcional física, sin ningún problema cognitivo, tenía coche propio, tiene coche propio, era un caso que decías tú, bueno, vamos a intentarlo porque es que te queda mucho y no tienes excusa ninguna. Mm. Y nada, en poquitos meses, al dar esa rutina, al dar experiencias, al sentirse él autorrealizado, Con gente, con gente rodeado de de sus gente de iguales. sus iguales, incluso en casos alrededor, esto es un centro de día, al final hay mucho caso con deterioro cognitivo, con Sí, patología sí, sí. neurodegenerativa. Pero quiero decir, al verse todas esas cosas que al final son cosas que también le pedimos a los adolescentes para que pasen a la vida adulta. Es decir, experiencias, participa con tus iguales, aprende Ayuda a quien ayuda, necesite. aprende a marcar los límites, siéntete realizado contigo mismo al hacer las cosas con tus propias Y manos. volvemos al tema de cambiar la rutina a una que sí que de verdad sea mucho más saludable y que no sea pues la que comentabas, ¿no? El Exacto. ciclo ese de sofá, cuidado con esa rutina, sofá, cama, ir a hacer la compra, comer, sofá, cama, ir a ver la tele, ir a hacer la Claro, compra, comer, pues no llega, ¿no? como digo yo, mi principal competidor es Jorge Javier. O sea, yo tengo que intentar luchar contra ese estímulo, que es un estímulo, es así, es un estímulo pasivo, Enemigo, ¿no? enemigo número uno, porque es un estímulo pasivo, diario, y que rompe la estructura de tu día a día. Porque es lo que dices tú, al final empiezan después de comer todos esos programas, tú comes a las 2 3, Y no participas ahí. acaban a las 6 7 de la tarde. Es un peligro porque lo importante es participar. No eres agente activo y Eso no es. tienes experiencia. Una persona que lleva tiempo sola, ¿tú en qué dirías que se empiezan a notar señales en su cuerpo y en su cerebro? Primero voy por, Síntomas esos síntomas de soledad, ¿dónde se primero voy notan? por la teoría, que la teoría dice, lo que decía antes, toda persona dentro de su equilibrio ocupacional y todas sus
ocupaciones a lo largo del día como redes de apoyo, si se ven minimizadas, sea trabajo, por familia o por amigos, eso es un primer signo o síntoma. Y después la teoría dice que primero se pierde la habilidad y la autonomía en las actividades instrumentales de la vida diaria, esas que son en el manejo de dinero, en el manejo del coche, Las en básicas, la preocupación por la medicación pequeños olvidos. o pequeños olvidos, por tu estatus de higiene y de limpieza y de belleza, ya solo en el vestido, sino como en cuidados. Esas son las primeras señales. No quiero decir que no las hagan, sino que le das menos importancia o lo que antes era para ti indispensable o impepinable, pues ahora ya pasa a un segundo plano, pues por ganas o por capacidades, ya no te ves tan seguro de coger el coche, pero tampoco lo sustituyes por otra cosa. Entonces te quedas ahí. No utilizas tu coche, pero tampoco coges el tren y el bus. Y al final, pues no vas al acontecimiento o al lugar al que querías ir. Y entonces, pues eso ya te va provocando una deprivación ocupacional, que también es un concepto que utilizamos los terapeutas y las terapeutas, perdón, que es que cuando menos dejamos de hacer, también se produce en la persona un estado de distimia, que no es una depresión, es una distimia que es un bajo estado de ánimo. Y es normal. Tú si te pasas todo el día trabajando y trabajando, como digo yo, sin tu tranquilidad, sin tus tiempos y sin tú sentirte realizado, si trabajas a toda máquina, al final te produce un estrés mental y un desgaste físico que no te apetece hacer otras cosas. Bueno, pues eso mismo pasa cuando tienes una soledad y esos signos aparecen. Dejas de hacer cosas. Y una vez que dejas de hacer cosas, y aun por encima cosas que te motivaban, solo va a repercutir en ti y en tu ánimo. Porque muchas veces a nuestro alrededor, al mío, y seguro que al tuyo también, me preguntan, bueno, y esto de que se me olvide el nombre de gente mayor, Ya. se me olvide el nombre, tal, algo tipo, he ido a hacer la compra y no me acuerdo que fui a hacer la compra y la vuelvo a hacer. Ellos son muchos síntomas y signos que podrían ser muchas patologías, desgraciadamente. Porque ya se mezclan las neurodegenerativas o se mezcla cualquier tipo de fallo localizado en la memoria o un deterioro cognitivo normalizado que puede empezar por esas cosas. Dentro de las situaciones de soledad, sí que es verdad que una persona que antes estaba acostumbrada a hacer las cosas de una manera o con unas personas a hacerlas de una manera dentro de un calendario semanal, hacerlas siempre de la misma manera, Ujú. sí que es verdad que cuando eso falta, a lo mejor se pierden esas cosas, o no te acuerdas de cuándo es el cumpleaños del nieto, o no te acuerdas de cuándo es el cumpleaños de ese compañero de trabajo que siempre ibas y siempre lo celebrabais, pero por falta de motivación. Como has dejado de frecuentar esos entornos o has cambiado de domicilio, ya ese esfuerzo ya no te es tan natural y entonces ya no lo haces. Ya no te acuerdas de tus compañeros de trabajo, tú estabas acostumbrado o a hacer la compra o a hacer tus actividades dentro de un entorno, en el mismo bar, en el mismo supermercado, y después como cambias de domicilio ya dejas de hacerlo por miedo a es que no sé dónde están las cosas, es que no, no está mi parroquia en este bar, en esta cafetería, no me siento cómodo pues porque el clima ha cambiado y aquí hace mucho frío, vengo de Andalucía y aquí hace mucho frío y mucho tal. Son pequeños desencadenantes que te van a arrastrar a lo que decíamos, a un momento mucho más pasivo y mucho más aislado. ¿Cuál sería el primer pequeño paso para salir del agujero? Si estamos en esa Eh, fase. Repito, cada persona es su mundo y ahí también tendrían cosas que decir nuestros compañeros y compañeras de psicología. Desde terapia, lo que siempre se recomienda es primero, o lo que intentamos hacer es primero un reconocimiento de esa persona, un autorreconocimiento. Como en otros muchos problemas, primero reconocer el problema. Y si eres consciente de que tu situación ha cambiado, tú te das cuenta que es a peor, que no es como quieres vivir, y ese es el primer ejercicio que tiene que hacer la persona. Una vez ahí, lo primero que yo siempre digo es probar, probar, probar.
adaptar y probar. Adaptar, lo que decíamos antes. No vamos a tirar triples porque ya no podemos jugar al baloncesto, pero sí que podemos hacernos socios de nuestro equipo de la ciudad. Sí que podemos ver el baloncesto escolar o que tengamos en el pabellón de al lado. Sí que nos podemos implicar, que esa ocupación siga dentro de nuestras vidas y disfrutar con ella. Ese sería como el primer paso. Adaptar, saber que vamos a tener que adaptar la actividad y reconocernos que tenemos un problema, que hemos cambiado y que queremos llevarnos a otro sitio. Ujú. Una vez reconocido eso, es probar. Centro de día, centros cívicos, clases o clubes que tengan nuestra ocupación, sea piragüismo, restauración, entrenamiento cognitivo, bailes de salón, lo que sea. Pero buscar, siempre hay algo que, Hay variedad, eso sí. siempre hay algo que nos mueve, a todas las personas siempre hay algo que nos mueve. Por muy alineados que estemos en un trabajo o tal, todo el mundo tiene un hobby, todo el mundo tiene unos gustos que se pueden explotar. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el mercado laboral. Todo el mundo ahora explota su ocupación y es capaz de sacar rédito de hacer no sé, abrir cajas o de mostrar la tecnología o de comparar móviles. Lo que antes era un hobby o lo que antes era un tal, ahora se le está sacando. Pues en esto igual. Vamos a intentar cambiar el yo antes era farmacéutico, pues vamos a intentar seguir haciendo jabones, aceites esenciales, vamos a seguir con las hierbas aromáticas que están en nuestro entorno cercano, vamos a dar una vuelta por el bosque y vamos a ver qué encontramos. Eso sería una manera de adaptar la actividad muy rápida. Habría que pensarlo y hay que sentarse con esa persona y saber a dónde se quiere llegar. Pero serían los primeros pasos para salir de esa situación. Bueno, ya me parece una gran recomendación, ¿no? Y si eres hijo, hija o vecino y estás observando que eso pasa en alguien que no se está dando cuenta de que está pasando, cómo podrían ellos ayudar para que esta Claro. persona... Son actores muy, muy importantes en esta situación, porque hay que recordar que el perfil del que estamos tratando, del usuario o usuaria que estamos tratando hoy, es un perfil que tiene un bajo ánimo, por lo que sea su estado ciclo vital ha cambiado o sus capacidades han venido a menos. Entonces tampoco no podemos hacerlo sentir culpable o responsabilizarlo con, venga, es que tienes que hacerlo. O venga, anímate, que eso le pasa. Hay gente mucho peor. Hay casos y casos. No es la mejor estrategia porque eso es darle como más presión, ¿sabes? Como punzar con el tenedor. Decir, venga, para arriba, para arriba, para arriba. No, hay tiempos, hay personas que necesitan, pues eso, tocar fondo, pasar sus 3 meses, 6 meses, lo que sea, tristes, hay que aceptar la tristeza, hay que reconocer la tristeza, pero a partir de ahí siempre intentar no animar, no presionar, pero sí ofrecer. No es lo mismo cómete la manzana bueno, Claro. voy a comer aquí una manzana, te dejo unos cachos por si quieres probar. No cansarse de ofrecer No cansarse de ofrecer. y de buscar alternativas para ellos. Es totalmente distinto. Y sobre todo, ofrecer y no ofrecer de, mira qué cursos más bonitos, ¿por qué no vas? Bueno, vamos a empezar con ¿por qué no vamos? ¿Y por qué no vamos al teatro? ¿Por qué no vamos al deporte, a la cultura, a algo que realmente nos llame? Y esa ocupación, como recuerdo lo que dijimos antes, esa ocupación va a llevar que esa persona se tenga que asear, que esa persona se tenga que vestir, cuidar su vestido, que se tenga si tiene el pelo, tiene que ir a la peluquería, eh, bueno, tiene que adaptarse a un horario. Son pequeñas cosas que una ocupación ya te da otras tantas tareas Ujú. que a esa persona ya la empiezan a mover, a hacerse sentir de otra manera y decir, bueno, aunque ahora no trabaje de 9 a 5, bueno, Volvemos otra vez a la rutina, el cambio de de rutina, 9 a la 5 importancia que tiene la rutina. Sí, es muy importante. Parece que no, lo dejamos como va, porque como que nos viene dados hasta que tenemos 65 nos vienen dados. Porque Es como que no está claro, ¿no? No hay ningún sitio en el que se diga, oye, que jubilarse no es irse al sofá. O sea, es exactamente. que eso es un peligro. De hecho, es la mayor de las causas por las que al final acaba acudiendo una persona a un centro de día. Sí, aparte que es eso. Aparte que tenemos no prevemos ese momento muchas veces
Porque ahora sí que hay mucha gente que dice, bueno, pues yo ya tengo pensado 4 caminos distintos para hacer el Camino de Santiago. Bueno, es una prevención, porque ya te estás anticipando a que ese momento va a llegar, que vas a tener muchísimo más tiempo libre, pero por lo menos ya estás construyendo algo, ya te estás informando, aún trabajando, Claro, ya ya estás, estás ocupando tu tiempo y tu cabeza, ya le estás dando otro objetivo a corto plazo, te que es lo estás que... estimulando cognitivamente. Exactamente, es lo que decíamos. Y aparte de eso, que también ese tiempo está para disfrutar. Ahora, una persona con 60, 65 años, pues lo que decíamos del ejemplo de Carlos Soria, con 84 ha subido un 8000. Yo tengo 35, subí el año pasado, creo que fueron 1400, 2000 metros. No está mal. Mira, yo no sé cómo lo hizo ese señor, pero se merece quitarse el sombrero y ponerlo como ejemplo. No como ejemplo de, ¡hala, venga, todos a subir 8000! No, pero que una ocupación, a lo mejor antes subía 4 o 5 en un año, ahora ha subido uno y creo que se estuvo entrenando 3 o 4 años para hacer ese uno. Pero ese objetivo a largo plazo lo mantuvo entretenido y lo mantuvo en forma durante 3 o 4 años. No, y que cada uno, yo lo que entiendo por esto es que cada uno tiene sus cimas, ¿no? Son distintas. O sea, la de este hombre, pues es esa, Claro, lo pongo como pero ejemplo porque, bueno, pues se ha hablado mucho y es como el tope. sí, sí, Pero bueno, es tremendo. cada uno dentro de su entorno y dentro de Es sus... importante que tenga sus cimas, aunque cada uno sea las suyas, ¿no? Pero Exacto, que exacto, no deje de tenerlas, ¿no? Esos exacto. objetivos. Lo que decíamos antes, que antes la esperanza de vida ha subido muchísimo. Y aquí, ahora mismo en el centro, tenemos personas con 93, 94 años que te piden bailar una pieza, que te piden, ay, hoy es viernes, ¿por qué no hacemos fiesta? Que te pide y te dice, bueno, ahora ya empieza el verano, o me voy de crucero. Aquí nos dejan con las orejas gachas y me dice, me voy de crucerito 15 días. Y yo, hombre, claro que sí, es lo que tiene que ser. Buena rutina. Pero quiero decir Crucerito una vez al año. que no se pierda, las ganas de luchar. No, no, la verdad que no. ¿Y qué pasa cuando ya llegamos tarde? Bueno, cuando ya llegamos tarde, tristemente ya se está viendo, sobre todo en el rural, ya se está viendo casos de gente que ya no tiene acceso a los servicios. Ya no es que no llegue o no quiera, es que ya no tiene la posibilidad del acceso a esos servicios, que eso ya sería otro tipo de soledad, que ya la llamo yo soledad administrativa, que ya no estamos preparados a la despoblación que hay en el rural. Y eso sería un ejemplo. Después, dentro de la persona, mm, lo primero es adaptar. Adaptar, lo que siempre intento es adaptar la actividad para que esa persona, por mucho deterioro que tenga, tanto físico como cognitivo, quiero que tenga dos sensaciones dentro de sí misma, que es la autorrealización y la autosatisfacción. La autorrealización es que yo sigo siendo capaz de hacer algo con mis propias manos y con mi propia decisión y elección, sea lo que sea, de colores, de forma, de palabra, de dinámica grupal y estamos trabajando entre varias personas, pero que tenga esa independencia y que se sienta que lo haga él. Y luego te da una autosatisfacción, que es que tú cuando haces cosas por ti mismo, te sientes mejor. Creo que te pasa a ti, creo que me pasa a mí. Si hacemos una valla o hacemos un cierre en la casa del pueblo, nos vamos a sentir bien. Creo que nos sentimos bien. Y eso es un principio psicológico básico que hemos Metas, otra vez. otra vez. Terminar el cierre. Y sobre todo dar esa experiencia, de decir, cuando ya pienso que no voy a poder pues, seguir jugando, no sé, a la rana o al billar o al futbolín, hay herramientas y hay productos y hay estrategias que te pueden permitir seguir jugando y aquí lo hacemos. Adaptamos billar, adaptamos bádminton, adaptamos tenis, adaptamos... Y estoy hablando de deportes, hay muchas otras cosas. Hay hay cuchillos y cubiertos especiales para conservar la alimentación. Yo creo que no hay nada más que más le guste a una persona que poder seguir comiendo de su propia mano. Entonces son pequeñas cosas que te van a dar esa estabilidad. Y cuando hay deterioro, lo que hay que luchar es por eso. Porque dentro de toda la lista de tareas y de actividades que tenemos en el día a día, que esa persona sea capaz de hacer por sí misma el máximo. Porque eso, al cabo del tiempo, pues va a decir, bueno, me mantengo, aún tengo un poco de libertad sobre todo de pensamiento.
y de movimiento, y aún por encima lo comparto con mis iguales. Que Y es, que hay muchos niveles de deterioro. claro, es que ahí ya entraríamos, hay muchos Porque niveles de muchas deterioro. veces, yo esto lo digo porque muchas veces llegan casos en los que, claro, cuando uno vive un deterioro, por pequeño que sea, por un deterioro al final es un deterioro, siempre es complicado, ¿no? Pero muchas veces nosotros que, no sé si por suerte o por desgracia, podemos comparar por niveles, hay veces que, o todas, casi todas las veces, por pequeño que sea, la persona lo vive como el mayor de los deterioros, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que yo ahí incidiría en que, ostras, hasta en el punto en el que estás, todavía puede ser peor, Ujú. no por nada, sino por el hecho de decir, me voy a agarrar a lo que tengo, me voy a agarrar a todavía a las capacidades que tengo, porque con este pequeño cambio puedes evitar y mantenerte, que al final, cuando ya pasas Ujú. a una fase más tardía, digamos que empieza a ser como uno de los objetivos prioritarios, ¿no? Sí, bueno, claro. Mantenerse. Claro, tú me preguntabas qué podemos hacer. Claro. Sí, sí, yo Eh, iba por ahí, es, ahora he divagado, Sí, pero sí, sí, es adaptar la actividad e intentar que esa persona tenga esos dos sentimientos en su día a día. Decíamos antes que lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales o como red de apoyo es adaptar esa actividad para que le siga siendo accesible. Pero también es muy importante que gracias a eso mantenemos capacidades y lo que dices tú, sigues como frenando ese deterioro que a lo mejor en 3 meses en tu sofá te devora. Bueno, aquí vamos a intentar luchar día a día porque se ralentice. Y al final ves lo que escuchas. Bueno, aquí había casos muy, muy graves, claro, que necesitan una ayuda muy grande y que en su hogar es muy difícil realizar una actividad por sí solo, pero aquí, como tenemos los medios, el personal adecuado, lo puede hacer. Tirar unos bolos, tirar a portería, estoy hablando de cosas básicas que se me vienen ahora a la cabeza. Pero que la persona dice, por aquí hago algo, aquí por lo menos puedo hacer algo. O decir, que cómo me gusta poder seguir haciendo estas cosas. Entonces son frases que a mí se me quedan y dices, claro, es que realmente es eso. También hay que dar la experiencia, motivar, y esa persona también lo valora, perdón. Ya sé que es una tontería tirar un bolo, pero es que da pie a decir, bueno, si hoy tiré uno, pues mañana voy a intentar. Y hay personas que se mantienen y hay personas que mejoran. También quiero decirlo, que parece que nos quedamos aquí en el mantenimiento y que es nuestro último objetivo. Hay personas que con deterioro inicial, con buena edad y buena predisposición, mejoran. tenemos muchos casos Tenemos muchos casos, de sobre familia todo que nos trasladan eso, ¿no? Al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, en con ese cambio ánimo, de en rutina. comportamiento, en pensamiento activo, en estar centrado en la realidad, en estar pendientes de lo que pasa en su entorno, que de repente empiezan a volver a estar ubicados temporalmente. Y dicen, bueno, pues ya es Navidad y en casa. Me cago en la leche. Si antes no daba acertado en qué mes o en qué época o en qué tal. Como eso, hay muchos ejemplos. Y Manu, para los de 30, 40, 50, ay, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos Para aprender? nosotros, estás Sí, hablando. sí, para los de 20, no, no. ¿Qué podemos aprender o qué pueden aprender los más jóvenes o cualquiera, ¿no? Para tratar de no llegar a esa soledad. Bueno, más o menos lo que veníamos diciendo. No importa cuando lo empecemos A sentir. a cultivar o a sentir, pero sí que debemos ser capaces de reconocernos, sabemos conocer nuestro ciclo vital y que no vamos a tener 25 eternamente. Y después, a partir de ahí, sin ningún tipo de prisa, cultivar y conocer. Yo puedo hablar por casos propios. Hay personas que con 40 o con 50, por designios de la vida, se han encontrado en momentos de soledad, falta familia, cambios de domicilio, fallecimientos, y esa persona donde ha encontrado el resurgimiento es a través de una ocupación. Y esa ocupación no es la que hacía habitualmente, pero dijo, bueno, voy a probar con mi amiga que hace esto, y en este caso es restauración. Y no había tocado un pincel en su vida. Es que puede resultar repetitivo, pero es que lo cierto es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es cambiar tu rutina, buscar ese hábito Es que te cultivar y lo motiva, que decía antes de, cultivar, de probar. La gente te encuadra, probar, sí, la gente importante. te encuadra, es de tu grupo de edad, ves que haces cosas útiles, ves que te estructura la semana y el día a día,
Y a partir de ahí, pues ya dices, oye, pues mira, tengo una cosa más en mi haber. Hablo por mí mismo. Pongo siempre mi ejemplo de mí mismo. A mí me gusta el baloncesto. Aún intento jugar al baloncesto. Sé que no voy a durar hasta los 55, hasta los 60. Los veteranos están dando mucha guerra en Bueno, los los veteranos deportes están dando últimamente, mucha ¿eh? guerra. Pero me refiero, ya, aunque tus ganas quieras, a lo mejor tu cuerpo te dice que no. Tus rodillas y tu cadera dicen basta, Que suele ser lo que que pasa. suele ser lo habitual. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya tengo pensado que lo siguiente va a ser bicicleta y tiro con arco. Muy Me bien. gusta la bicicleta, me gustan los entornos naturales, me gusta la naturaleza, me gusta el tiro a distancia, me gusta la puntería. ¿Por qué no probar con esas dos ocupaciones? ¿Por qué no? Y no le he tocado, A lo aún mejor, no. a lo mejor me apunto al tiro. Lo que quiere decir es que hay que probar y hay que adaptarse. Y eso sí que no tiene tanto esfuerzo físico, no tanto desgaste articular. Es algo que puedes practicar poco a poco, en tu entorno. Lo puedes practicar tanto en entorno cerrado, o sea, encubierto, como en la naturaleza. Y es un ejemplo. Pero quiero decir, yo ya tengo mi mente puesta en que no voy a disfrutar de lo mismo siempre. No siempre podemos comer carne roja. No siempre podemos jugar al baloncesto, no siempre podemos meternos viajes en coche de 2000 kilómetros. Entonces, sobre Ser todo, realista, ser ¿no? realista, Para lo que prevenir hay que decíamos, ser realista, conocerse a uno mismo. expectativas medias Exactamente. y, bueno, no sé si expectativas medias, pero por lo menos realistas sí. O Sí, sea, sobre todo, tener en ya que cuenta me dices eso, que me viene a la cabeza, porque esto no va de edades, y ahora estuvimos, claro, por nuestras experiencias, hablamos mucho más del mayor y por población frágil, sí que debemos incidir más en ellos, que no se rindan y que hay muchas cosas que probar. Pero bueno, lo que nos dice la sociedad y lo que nos está viniendo ahora en los últimos tiempos es que la soledad ataca a casi todos. Hay casos, o se están saliendo estudios de que el ocio juvenil se está destinando única y exclusivamente a redes sociales y entornos virtuales. Te quita experiencias, te quita capacidad física, porque no es lo mismo pues, estar de senderismo que estar viendo reels. Y el pensamiento típico de, bueno, mejor en casa, ¿no? Para qué voy a bajar si estoy muy bien aquí? es lo que se está percibiendo, que tanto las redes sociales, en, cua- Peligrosos esos en pensamientos. cuanto a experiencias vitales y útiles, que como agente activo, que es como digo yo, lo que haces tú, eso se está perdiendo, y también las habilidades sociales, que también se está viendo que se están perdiendo, que esas se dan a partir de la experiencia, a partir de las experiencias y del trabajo en grupo. Pero se está teniendo mucha menos empatía, se está teniendo muchísimo menos respeto pues, por valores o por principios o por compañerismo que antes se llevaba mucho más, y que ahora está todo mucho más individualizado a, bueno, esto es lo mío, estos son mis gustos, y si no encuentro lo que me gusta, rápido me vuelvo a mi pantalla para encontrar, ahí sí que te va a ofrecer, porque ya está pensado para ofrecerte lo que a ti te guste. Pero no debemos olvidar que, como decía, no sé en qué serie, la verdad está ahí fuera. Y lo que vale de verdad es lo que se hace fuera y con nuestras propias manos y con nuestra propia cabeza. Manu, la verdad que qué interesante el tema de hoy. Yo, por último, por cerrar, si tuvieras que decir en una sola frase o dedicarle una sola frase a alguien que se siente solo, Ujú. ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje te Es gustaría un, dejarle? en un resumen, ¿Una frase, dos o un resumen? no, que es un sentimiento horrible, porque no es algo agudo o algo que se cure con medicación, es algo que te acompaña allá donde estés, en tu casa, mientras estás durmiendo, te dificulta todo en el día a día porque tienes muy poca motivación para cualquier tarea, pero lo digo porque yo me siento no identificado, pero sí que doy ese grado de empatía de que es un problema gordo y que cada vez afecta más a nuestra sociedad, y tenemos una sociedad muy envejecida. Entonces debemos prestarle atención. Tú decías que hay otros países, Es estábamos verdad, hablando, ese dato estábamos importante. hablando antes, que hay países que tienen un Ministerio. ministerio de la soledad, o se puede englobar también a personas mayores o a capacitar un poco más ese rango de vida. Y o sea, es pensamiento de Estado. Ahí sí que tenemos que hacer un poquito más de hincapié, pero a la persona le digo que una vez reconociendo ese estado, que lo intente, que pruebe
todo lo posible, sea centro comunitario, centro cívico, centro de día, que empiece por cursillos, asociaciones, que vaya, no sé, a clubes deportivos si es el deporte lo que le llama, lo que sea, hasta encontrar un grupo social o unos iguales que le ofrezcan ese compañerismo y esa alegría en el día a día y una ocupación que, como decíamos, que lo estructure. Pero lo importante es el intento, porque la persona que te va a volver a enganchar, también decíamos, está ahí fuera. Y sigue habiendo de esas personas, lo que se dice ahora, que hay personas amarillo del libro de la Vera Espinosa, hay personas vitamina, existen. Y no tiene por qué ser al jubilarse que ya se acaben. No, podemos volver a encontrarlas y pueden volver a ser la chispa para volver a iniciar unos muchos años muy buenos con calidad de vida y bienestar. Yo soy muy fan de Manu, así que me uno a todas y cada una de tus recomendaciones. Que lo intente, que luche, que busque, que lo intente, que da igual tener éxito, lo que se dice siempre, y en eso también, no es lo importante tener éxito, sino el intento. El intento es lo que te va a llevar a otro lugar. Y quedarnos con que no es una condena, la soledad es una señal. Sí. Las señales son síntomas para que cambies algo, ¿no? En este caso, la rutina. Manu, un súper placer tenerte aquí. Mil veces. Encantado. Muchas gracias por dar voz a la terapia y por dar voz a estos temas que cada vez son más palpables en nuestro día a día y en nuestros usuarios. Nos vemos en el próximo episodio.